Hoy viajaremos a la Francia del siglo XVII para desenterrar una historia de fe inquebrantable, conspiraciones eclesiásticas y desafío al poder absoluto. No se trata de una simple rebelión, sino de una lucha ideológica que sacudió los cimientos de la Iglesia y del Estado. Las protagonistas de este drama no fueron soldados ni políticos, sino monjas, mujeres que, dentro de los muros de su convento, se atrevieron a desafiar a la institución más poderosa de su tiempo. ¿Quiénes eran estas religiosas de Port Royal? ¿Qué creían? ¿Y por qué su pequeña abadía se convirtió en el blanco de la furia del Vaticano y la monarquía francesa? Esta es la historia de cómo un grupo de monjas desafió la autoridad de Luis XIV y del Papa, enfrentándose a la amenaza del exilio, la reclusión forzada y finalmente a la destrucción total de su hogar, un episodio que pasó de ser un simple conflicto teológico a una batalla por la libertad de pensamiento. Prepárense para descubrir el oscuro y fascinante destino de Port Royal, un convento que desafió al poder y pagó el precio más alto. El convento de Port Royal no era un simple refugio de oración y recogimiento. Dentro de sus muros se libraba una batalla ideológica que desafiaba los cimientos mismos de la Iglesia Católica y de la monarquía francesa. La fe y la controversia se entrelazaban de forma dramática, y en ese crisol de fervor religioso y tensiones políticas surgieron acusaciones que sacudieron a la sociedad del siglo XVII. Se hablaba de relaciones inapropiadas entre monjas y sacerdotes, de encuentros furtivos y de cartas secretas. No había pruebas concluyentes, pero los rumores fueron suficientes para que la Iglesia viera en Port Royal una amenaza que debía ser erradicada. Para entender la magnitud de este escándalo hay que remontarse al origen del jansenismo, el movimiento teológico que convirtió a Port Royal en un bastión de resistencia. Inspirado en las ideas del obispo neerlandés Cornelius Jansen, el jansenismo sostenía que la salvación era un don exclusivo de Dios, concedido solo a unos pocos elegidos, sin importar las buenas obras o los sacramentos. Esta visión chocaba frontalmente con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, que predicaba que la salvación dependía tanto de la gracia divina como de las acciones del creyente. Para los jansenistas, la vida debía ser austera, sin lujos ni concesiones. Port Royal abrazó esta filosofía con fervor, convirtiéndose en un símbolo de disciplina y resistencia frente a lo que consideraban la corrupción del clero. Pero esta rigidez moral, en lugar de protegerlas, las convirtió en un blanco fácil. Cualquier desliz, cualquier acusación, por absurda que fuera, era utilizada para desprestigiarlas. Uno de los rumores más persistentes giraba en torno a una monja que supuestamente mantenía una relación secreta con un sacerdote jansenista. Aunque no existían pruebas, la simple sospecha fue suficiente para que la Iglesia actuara con brutalidad. Las monjas fueron acusadas de herejía y de infringir sus votos de castidad. La represión no se hizo esperar. Excomuniones, juicios públicos y una campaña de desprestigio que las pintaba como pecadoras indignas del hábito que vestían. La leyenda negra de Port Royal crecía con cada rumor, y lo que en alguna vez fue un refugio de fe se convirtió en el escenario de una cacería ideológica despiadada. Algunos historiadores creen que estas acusaciones no fueron más que un pretexto para destruir a las monjas jansenistas. Su movimiento representaba una amenaza real para la autoridad papal y para el absolutismo de Luis XIV, quien veía en la Iglesia un pilar fundamental de su poder. Así, el escándalo de Port Royal se convirtió en una advertencia para cualquiera que osara desafiar el orden establecido. No importaba si las acusaciones eran falsas, lo único que importaba era sofocar cualquier chispa de disidencia antes de que pudiera convertirse en un incendio. El Vaticano no podía permitir que Port Royal continuara desafiando su autoridad. Así que, en 1661, la Iglesia decidió actuar con firmeza, y las acusaciones de herejía retumbaron como truenos en los pasillos del poder eclesiástico. ¿Qué había hecho Port Royal para merecer tal destino? Había osado cuestionar las normas establecidas, había defendido una espiritualidad más íntima y personal. Eso era inaceptable para quienes detentaban el poder. Desde hacía años, el convento era un símbolo de resistencia intelectual y religiosa.
Sus muros albergaban mujeres que, aunque dedicadas a la oración, no temían desafiar la autoridad eclesiástica. Su independencia irritaba a la jerarquía católica, y tanto la Iglesia como la monarquía francesa veían en ellas una amenaza que debía ser erradicada. Las figuras clave del poder, como el cardenal Richelieu y más tarde Luis XIV, no tardaron en señalar a Port Royal como un foco de rebelión. La acusación principal: propagar el jansenismo, una doctrina que Roma consideraba herética. Pero más allá de la teología, lo que realmente preocupaba al Vaticano era la independencia intelectual de estas mujeres. Las monjas lideradas por la Madre Angélica fueron sometidas a interrogatorios brutales. Una y otra vez se les exigió que renunciaran a sus creencias y se sometieran a la autoridad papal. Pero ellas se negaron. Para ellas, la fe no era una cuestión de obediencia ciega, sino de convicción profunda. Pero la Iglesia no iba a permitir una rebelión dentro de sus propios dominios. Y así, lo que comenzó con un debate teológico se transformó en una condena inevitable. El castigo fue devastador. Port Royal fue despojado de su comunidad. Las monjas fueron excomulgadas, separadas de la Iglesia y condenadas al ostracismo espiritual. Algunas fueron encarceladas en condiciones inhumanas, mientras que otras fueron expulsadas del convento y obligadas a vagar lejos del lugar que habían defendido con tanto fervor. La Madre Angélica murió en el exilio, lejos de su hogar y de su comunidad. Otras monjas más jóvenes fueron obligadas a enfrentar una vida de soledad y aislamiento. Pero incluso en medio de la adversidad, su resistencia no flaqueó. En cartas clandestinas enviadas desde el exilio, dejaron testimonio de su fe inquebrantable y su determinación férrea. Años después, el golpe final llegó. En 1709, por orden del rey Luis XIV, las últimas monjas fueron expulsadas y Port Royal fue clausurado definitivamente. Un año después, en un acto de venganza simbólica, se ordenó la destrucción total del convento. Sus muros fueron derribados, sus restos esparcidos y su cementerio profanado, como si borrar la piedra pudiera borrar la historia. Pero la memoria de Port Royal sobrevivió a su ruina, no solo en textos prohibidos que aún circulaban en la clandestinidad, sino en el eco de una lucha que trascendió su tiempo. Las celdas vacías de Port Royal, las cadenas rotas y los manuscritos reducidos a cenizas fueron los últimos vestigios de una lucha que la Iglesia y la monarquía intentaron silenciar. Pero las llamas de la represión no lograron apagar la resistencia. Cada piedra derribada del convento se convirtió en un símbolo no de derrota, sino de desafío. El edicto final no dejó lugar a dudas. En 1709, Luis XIV ordenó la clausura total de Port Royal. Las últimas monjas fueron expulsadas a la fuerza, arrastradas lejos del convento al que habían dedicado su vida. La orden real no solo cerraba el monasterio, sino que decretaba su destrucción completa. Durante meses, obreros y soldados se dedicaron a borrar todo rastro del Port Royal. Sus edificios fueron demolidos hasta los cimientos, las tierras confiscadas y repartidas entre los aliados del rey. Pero lo más atroz fue la profanación del cementerio. Por órdenes explícitas, las tumbas fueron abiertas, los restos de monjas y fieles fueron desenterrados y arrojados en fosas comunes, como si con eso se pudiera borrar su memoria. Para la sociedad francesa, este acto no pasó desapercibido. Port Royal no era solo un convento, era un símbolo de resistencia y espiritualidad. Su destrucción dejó un vacío que no tardó en llenarse de preguntas. ¿Era la fe un acto de sumisión ciega? ¿Tenía el derecho a decidir sobre la conciencia de los individuos? Lejos de desaparecer, el legado de Port Royal comenzó a crecer en las sombras. Sus ideas, aunque silenciadas, no podían ser destruidas. Las cartas de las monjas exiliadas circulaban en secreto. Sus textos prohibidos fueron copiados y leídos por generaciones futuras. El convento pudo haber sido demolido, pero su espíritu de resistencia continuó vivo. Inspiró a pensadores como Voltaire y Rousseau, quienes, décadas después, retomarían su lucha en la Ilustración. La pregunta sobre el poder, la fe y la libertad de pensamiento no murió con la última monja expulsada.
Al contrario, se convirtió en la chispa de un cambio que transformaría a Francia. Port Royal fue arrasado, sus muros derribados, sus monjas dispersadas, pero su historia no terminó allí. Porque cada vez que una idea desafía al poder, cada vez que alguien se atreve a pensar por sí mismo, Port Royal vuelve a respirar. Si este video te pareció interesante, compártelo con quienes disfrutan de la historia y el conocimiento. Un simple clic en me gusta o suscríbete al canal no te cuesta nada, pero para nosotros hace una gran diferencia. Nos ayuda a seguir investigando y trayéndote contenido de calidad. Gracias por ser parte de esta comunidad.